Buenos días, mi nombre es Michael Padilla y hoy les vengo a hablar sobre los principales inventos de la Edad Moderna. Pues para hablar primero de la Edad Moderna tenemos que saber el periodo. Fue un periodo desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, donde surgieron muchos descubrimientos. Pues estos, a pesar que fueron descubrimientos extraordinarios, este, tuvieron mucho que ver con los inventos, prácticamente más que todo con el invento de la brújula. Este invento de la brújula este, fue un invento de hace muchos tiempos, de tiempos anteriores por los chinos, pero lo patentaron en Europa y esto ayudó mucho a los navegantes a introducirse hasta mar abierto sin temor a perderse y sin temor a naufragar. Y los impulsó a descubrir nuevas tierras. Pues un ejemplo de esto fue eh, el descubrimiento de América. También tenemos la pólvora. La pólvora también fue implementada también por los chinos hace mucho tiempo, que los usaban como fuegos artificiales. Y fue entonces los europeos tomaron este invento y lo mejoraron y lo utilizaron para sus armas, para las conquistas y todo esto también. También tenemos la imprenta, pues también como sabemos que la imprenta ya venían realizando estas escrituras, pero fue en este momento, en 1400 y en 1468, cuando Juan Gutenberg, un alemán, patentó como unas letras y todo esto para mejorar esta imprenta. También tenemos para esa época el reloj de péndulo, que fue elaborado fue patentado por un matemático holandés que inventó un resorte con un espiral que permitía a los relojes funcionar con una regularidad. Bueno, gracias a este reloj, pues en esa época este mecanismo pero prácticamente era un mecanismo en ese tiempo que nos ayudaba a medir el tiempo con una precisión que mejor dicho. También tenemos la marmita de Parpin. La marmita de Parpin fue pues como podemos saber que la marmita de Parpin es un recipiente cilíndrico de bronce con una válvula de seguridad donde se calentaba agua a una presión a más de 100 grados centígrados, donde el recipiente aumentaba mucho su presión y en esto le permitían separar unas cosas, unas mezclas de la otra. Pues uno de estos ejemplos fue fue que ellos utilizaban para separar la grasa de las carnes de los huesos en las industrias de las carnes. También tenemos lo que fue el pararrayo. En esa época, pues esta es una historia muy bonita, donde Benjamin Franklin con su hijo, Benjamin, que es un científico político norteamericano, estaba elevando cometa con su hijo en una tarde, pues, no, en una tarde nublada, y de ahí le dio la idea de utilizar ese mecanismo para atraer a los rayos. Pues gracias a él, en estos momentos los pararrayos prácticamente salvan muchas vidas, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. También tenemos lo que fue el microscopio, también, que esto es una historia también muy bonita también del microscopio, donde el fabricante con su hijo también, ellos fabricaban lentes, y ellos, a utilizar esos lentes en un recipiente, se dieron cuenta que aumentaban los objetos. Pues no fue un invento que digamos que íbamos a ver el microscopio a su máxima expresión, pero sí aumentaba en esa época los objetos considerablemente. Bueno, profe, también tenemos lo que fue el termómetro. Su primera versión fue
denominado como un termoscopio y se atribuye al italiano Galileo Galilei. En este invento también comparaban las temperaturas de los cuerpos al sumergirlo en una mezcla de agua alcohólica. También posteriormente creó el metrómetro del aire, un instrumento con una escala muy pobre de medición. Bueno, profe, fueron uno de los principales inventos de esa época. Espero que le haya gustado.